Bien, bien, entonces continuamos. Yo estaba presentando aquí el, este material relacionado con los índices bursátiles de la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? Pero sin embargo, antes quisiera como es costumbre, ahí hacer una suerte de retroalimentación con la participación de ustedes, ¿no? A ver, vamos a ver. Yo le pregunto, ¿se puede aceptar que un índice bursátil es una unidad de medida de los valores que se negocian en la bolsa? ¿Qué dicen? Unidad de medida de los valores que se negocian en la bolsa. Ese concepto vale para los índices bursátiles. ¿Qué me dicen? Sí, profesor, Sí. correcto. Claro, claro, correcto. Así es. Y le agradezco ahí la respuesta, muy amable. Ahora, se puede aceptar, digamos, que un índice es el valor promedio de la canasta de valores que se negocian en la bolsa. No, ¿qué dice? ¿Qué dice? No lo escuché muy bien, por favor, adelante. Valor promedio. ¿Un índice es un valor promedio? Parece que escucho ahí en el fondo un chillido. Sí, profesor, sí, sí, Ay, eso está mejor. Claro que sí, sí, sino sí, que mi audio está... claro que sí. Ahora, vamos a otras, a otras preguntas. ¿Cuál es el índice más antiguo, más importante, más tradicional de la Bolsa de Valores de Lima? Correcto, el índice general. Gracias, muy amable. Le escuché ahí bajito por ahí, pero está muy bien, muy bien. Le agradezco la respuesta. Ahora, ¿existe, existe un índice de los 20 valores más importantes en la Bolsa de Valores de Lima? Índice de los 20 valores más importantes. ¿Existe? ¿Existirá? Sí, profesor, sí Bueno, creo. bueno, en este caso no existe, ¿no? Pero podría existir, ¿ah? Podría existir, porque el índice que existe es el índice Lima 25, ¿no? El índice Lima 25, que es de los 25 valores más negociados en un determinado periodo, ¿no? No existe el índice de 20, pero podría existir, ¿no? En determinado momento, porque estos índices van rotando, van variando, ¿no? Otra preguntita. ¿Existe en la Bolsa de Valores de Lima el índice del buen gobierno corporativo? Hola. Sí, profesor. Sí, correcto, correcto, efectivamente. Incluso hicimos un comentario, ¿eh? Esto del buen gobierno es cuando las empresas utilizan, se gestiona, digamos, con bajo principio, bajo valores, con respeto a los accionistas minoritarios especialmente, ¿no? Y entonces sí existe ese índice. Y son pocas empresas las que hay con índice de buen gobierno. Hasta hace unos meses atrás, 4 o 5, había unos 5 empresas, ¿no? A la fecha posiblemente haya más, o de repente algunas han salido también, porque para tener ese índice, algunas entran y otras salen también, porque estos índices son así, ¿no? Ahora yo les pregunto, en la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? En la Bolsa de Valores de Lima, ¿existe índices sectoriales? Sí, sí, claro, Sí, sí, sale. sí, profesor. Sí, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.
Existe, por ejemplo, el índice de las empresas mineras, del sector financiero, del sector agroindustrial, ¿no? Que son bastante representativos, ¿no? Incluso últimamente le mencioné que esto de las mineras es bastante, en realidad lo que mueve la bolsa son las mineras, ¿ah? Eh, hay, hay un especialista de mucha trayectoria que mencionó en un material que pude revisar y decía que nuestra bolsa es esencialmente minera, ¿no? Y hay dos tipos de niveles de estas empresas mineras, ¿no? Las grandes empresas mineras como Yanacocha, Antamina, Cerro Verde y otras, ¿no? Volcan, ¿no? Volcan, muy conocida en el mercado bursátil, etcétera, ¿no? Pero hay otro tipo de empresas llamadas de mineras junior, ¿no? Que son una suerte de medianas empresas que están entrando poco a poco a explotar, a la explotación minera y también al negocio bursátil, ¿no? Están ahí estas empresas y son oportunidad para que uno pueda comprar sus valores, en este caso sus acciones, ¿no? Ahora vamos a ver qué más. Ah, ya. Se ha estado mencionando de algunos índices mundiales, ¿no? ¿Me pueden indicar cuál es el índice representativo de Argentina? El colega de España lo mencionó. Yo recalqué también ahí al respecto. Merval, profesor. Exacto, gracias, muy amable. Salvaste el capote, salvaste el Merval. Muy conocido, es un índice muy conocido. Ni qué decir, pues a nivel Sudamérica. Si lo es, digamos, si, si, si los analistas españoles lo tienen en cuenta, es porque tiene su peso. Y el Bovespa, en el caso de Brasil, ¿no? ¿Y cuál es el índice representativo de la Bolsa de Madrid? IBEX 35. IBEX 35, profesor. Exacto, el IBEX 35. Y así pues tienen, hay muchos indicadores o índices de cada país, ¿no? Incluso hay algunos países que tienen más de una bolsa y entonces cada uno tiene sus índices correspondientes. De Estados Unidos, ¿me pueden mencionar algún índice bursátil? Me parece, hay un micrófono que sale con chillido, pero parece que les capté Standard Poor's, ¿no? Sí, exacto, Nasdaq. El Nasdaq, el Standard Poor's 500, el Dow Jones, ¿no? Muy conocidos estos tres indicadores, Dow Jones, el Nasdaq, el Standard Poor's 500, ¿no? Como hay otros, ¿no? Pero estos son los de, de, de mucho análisis, análisis, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Tanto que hay muchas empresas peruanas o inversionistas peruanos que tienen, que tienen inversiones ahí en estos índices. Muy bien, entonces, ahora, después de ese pequeño repaso, vamos a ver qué nos dice aquí nuestro buen amigo Alfonso Morales Romero, que siempre, digamos, nos ayuda con su material, ¿no? Alfonso Morales Romero. Hola, mi nombre es Alfonso Morales Romero. Yo soy un profesor de Sci-Fi Education y hoy día le voy a echar a ustedes índices bursátiles en la Bolsa de Lima, paso a paso. Los objetivos de esta lección es: número 1, definir los índices bursátiles en la Bolsa de Lima, y número 2, ilustrar los 4 índices bursátiles de la Bolsa de Lima. ¿Qué son los índices bursátiles?
Y yo en el anterior video he hablado sobre qué son índices, ahorita para hacer el enlace para que ustedes lo chequeen. Básicamente, un índice bursátil corresponde a un registro estadístico compuesto usualmente de un número que trata de reflejar las variaciones de valor o rentabilidades promedio de las acciones que lo componen. Y bueno, no necesariamente son acciones, pueden ser también otros instrumentos como bonos, etcétera, etcétera. La cosa es básicamente son indicadores que nosotros como inversionistas podemos utilizar para ver cómo está el mercado o medir el nivel del mercado básicamente. Entonces son herramientas bien importantes. En otro video voy a hablar más sobre cómo uno puede invertir en índices bursátiles. En el Perú específicamente existen 4 principales índices bursátiles que todo inversor debe saber. El número 1 es el S&P BVL Perú General. Después número 2 es el S&P BVL Perú Selectivo. Después número 3 es el S&P BVL Lima 25. Y finalmente número 4 el S&P BVL Índice de Buen Gobierno Corporativo. Voy a hablar de estos 4 índices bursátiles, comenzando con primero. Son los más importantes, ¿eh? Son los más importantes. Hay otros que han ido apareciendo. Por ejemplo, no menciona los índices sectoriales que estuvimos comentando, ¿no? Porque esto va variando, ¿no? Este video lo hizo el profe, quien lo hizo hace como 3 años, ¿no? Y entonces a esa fecha esto era lo que primaba, ¿no? Pero luego han ido incrementando, por si acaso les hago referencia. Con el S&P BVL Perú General. Y todos estos índices o indicadores vamos a encontrarlos en la página web del Bolsas de Lima. Cuando nosotros ingresamos ahí, todo va a estar acá. Siempre lo vas a ver acá, a la izquierda. Entonces, acá está el Perú General, acá está el Perú Selectivo, el IBE 25 y el Índice de Buen Gobierno Corporativo. Le hacemos un clic ahí y va a dar este grafiquito. Pero obviamente... Pueden ver, en la parte superior hay una flecha amarilla, ¿no? Ahí está hablando del SIP o Standard Poor's, Bolsa de Valores de Lima, el índice general, ¿no? En la parte inferior, están los otros índices. Basta hacer clic ahí y va a salir un gráfico como este que vemos ahí, ¿no? Pero claro, ya dependiendo de los movimientos de cada uno, ¿no? Y están los otros índices ahí indicados. Hay 4 índices. En la parte superior, entonces, el que se ha activado el general, ¿no? Y los otros están ahí. Si uno quisiera, lo podría activar, ¿no? Nosotros como inversores no vamos nosotros solamente ver este grafiquito y sacar información de acá. Vamos a recurrir a otras fuentes donde podemos ver un histórico de estos índices para tener mejor idea cómo se ha comportado la Bolsa de Valores de Lima específicamente. Entonces, vamos primero a comenzar con el S&P BVL Perú General, que es el primero que aparece, es el S&P BVL Perú General. Es un Market Cap Weighted Index que está diseñado para servir como un benchmark o un punto de referencia para la Bolsa de Valores de Lima. Y acá básicamente, cuando nosotros vemos este índice bursátil, estamos viendo nosotros una agrupación de varias empresas peruanas y nos ayuda a nosotros ver cómo está el mercado. Ahora la pregunta principal es, ¿qué contiene este índice bursátil? ¿Cuáles son las acciones que contienen esto? Y nosotros ahorita vamos a entrar a una referencia que primero vamos a ver los precios históricos del S&P BVL Perú General para que ustedes comprendan el comportamiento de la Bolsa de Valores de Lima. Entonces acá estoy entrando acá en este website, página web que se llama tradingeconomics.com. Y nosotros lo que podemos hacer es podemos nosotros acá ir acá a buscar y poner acá el índice que queremos, ¿no? S&P BVL Perú General. Y ese no va a ser lo único que vas a encontrar acá. Pero de todas maneras nos va a dar información sobre esto. Ponemos acá Search y acá nos da, acá está el índice. Hacemos un clic ahí y acá nos parece acá recién el índice. Si nosotros clicamos acá en Historical, lo grafica la idea de cómo es que este índice se ha comportado durante todos los años, ¿no? Y como ves, o sea, ahí ustedes pueden comenzar a tener una idea del comportamiento de este índice bursátil. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué contiene este índice? ¿No? Un modo como saber eso es comunicarte con Standard & Poor's y tener información de ellos. La ventaja es que existe este website que se llama investing.com. Este website es gratuito. Ustedes pueden tener una idea de qué componentes existen para que más o menos pueden saber cuál acción está influenciando ese índice. Entonces, para saber los componentes, podemos nosotros utilizar este website que se llama investing.com. Y acá podemos poner arriba el ticker para el Lima General. SPBLPGPT, podemos clicar eso y ahí recién va a dar esto. Y acá lo que podemos hacer es vamos a colocar acá components, los componentes. Todo está en inglés, lo pueden ustedes cambiar el lenguaje acá a español y a su decisión de ustedes. Vamos acá a components y vamos a ir acá más abajo y acá nos va a dar los componentes que contiene este índice bursátil. Buena información para nosotros tener una idea que contiene estos índices. Ok, entonces ahora vamos a ir a otro índice bursátil, ya hemos cubierto, que es el S&P BVL Perú General.
Ahora vamos a seleccionar el S&P VL Perú selectivo. ¿Y qué es esto? El S&P VL Perú selectivo está diseñado para medir el rendimiento de las acciones más grandes y más líquidas listadas en la Bolsa de Valores de Lima. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son los componentes de este índice selectivo? Vamos a investing.com y clicamos acá SPBL y acá va a dar varios índices. Y clicamos acá y vamos a seleccionar esto acá, donde dice S&P PSPT, esto. Y acá está este índice bursátil. Ahí nos da todo y acá lo que vamos a hacer, vamos a poner acá en componentes. Y acá nos va a dar cuáles son los componentes de este índice bursátil. Entonces nos va a dar una idea a nosotros cuáles son. Ahora vamos a ir al próximo índice bursátil. S&P BVL Lima 25, y este índice bursátil ya es un índice modificado, Market Cap Weighted, índice que está diseñado para representar las empresas más líquidas en la Bolsa de Lima, y anteriormente lo llamaron el índice selectivo, ahora obviamente ya no lo llaman eso, lo llaman Lima 25, y para saber cuáles son los componentes de este índice bursátil, igual nosotros podemos ir acá a investing.com, tipear el ticker SPBL25PT, clicamos eso ahí y después vamos a ir acá a componentes, digamos de componentes, y acá nos va a dar la lista de las 25 empresas que básicamente son los componentes de ese índice. Ahora vamos a ir al siguiente y último índice, que es S&P BVL IBGC, y básicamente el S&P BVL IBGC índice de buen gobierno corporativo, está diseñado para monitorear el rendimiento de empresas que están comprometidas con un buen gobierno corporativo, utilizando el esquema de modificado de Market Cap Weighting. Y acá seleccionamos el Corporate Governance y acá nos da el índice bursátil, el S&P BL de buen gobierno corporativo. Y después clicamos acá en componentes, ya, y vamos acá más abajo y acá nos da básicamente los componentes que contiene. No son herramientas bien poderosas para nosotros si queremos armar ciertos portafolios. Podemos utilizar los índices como una guía y también para ver, o sea, cuáles empresas son más grandes, cuáles empresas son más líquidas. Nos da una idea para un inversor. Cuando existe bastante volatilidad en el mercado, tú puedes ver eso analizando tus índices o tus indicadores. Y eso, para el inversor inteligente, obviamente, toma ventaja de la volatilidad. Es importante estar viendo y monitoreando cómo estos índices están comportando. Cualquier otra pregunta que tengan, pueden comentar abajo, que se van a aclarar en este video. Y acá en Instagram he puesto los libros recomendados por los mejores inversores y negociantes. Bueno, entonces ahí de esa manera hemos repasado esta parte de los índices, los principales índices, ¿no? Los principales índices de la Bolsa de Valores de Lima. Espera un ratito ahí, vamos a entrar a ver los índices de Estados Unidos, ¿no? Que igualmente son muy requeridos, hay mucha información sobre eso, los inversionistas siempre están revisando esa información, ¿no? Siempre la requieren, etcétera, ¿no? Igual como siempre, ahí con la participación del profe Morales Romero, vamos a hacer esa revisión de los índices de Estados Unidos. Hola, mi nombre es Alfonso Morales Romero, yo soy un profesor de Sci-Fi Education y hoy día les voy a ustedes los índices bursátiles de Estados Unidos, paso a paso. Los objetivos de este video son: número 1, definir qué son índices bursátiles de Estados Unidos; número 2, introducir los principales índices bursátiles de Estados Unidos; y número 3, introducir instrumentos financieros que copian los índices bursátiles de Estados Unidos. Entonces, antes de comenzar, solamente lo pido a las personas que están viendo este video que se suscriban al canal si es que no lo han hecho todavía, y si es que los videos son de utilidad para ustedes, lo den un me gusta. Y con eso continuamos. Normalmente
uno como inversor, cuando utiliza estos servicios así como Yahoo Finance o Barron's Data o cualquier tipo de servicio financiero, vamos nosotros a encontrar ciertos números que lo llaman los índices. Y ejemplos son, por ejemplo, S&P 500, el Dow 30, el Nasdaq, el Russell 2000. Y después van a ver ciertos números, por ejemplo, acá dice que el S&P 500 está en este número 2.867 puntos y hay una subida, y acá tú puedes ver acá un número ha subido y un porcentaje ha subido. A veces hay bajadas dependiendo de los días. Entonces, todos los días esto está fluctuando y muchas personas no saben qué significa esto. Entonces lo que pasa es que en Estados Unidos, si unimos la bolsa de Nueva York y la bolsa del Nasdaq, en acciones específicamente, hay como más de 5.000 empresas que tienen acciones que están cotizando en esas bolsas. Y la cosa es de que uno como inversor lo que desea es ver el comportamiento de los precios de un grupo de esas acciones para ver cómo están comportándose en el tiempo. Y la agrupación se puede ser basada en diferentes características y ver en grupo cómo fluctúan los precios de estas acciones, viendo el indicador que es el índice básicamente. Entonces podemos separarlo con respecto al tamaño de la empresa, las empresas más grandes a las empresas más pequeñas. Podemos separarlo en sectores, como mencionaba en el anterior video. Hay diferentes sectores, por ejemplo, el sector de utilidades, sector de consumo cíclico, etcétera, etcétera. También podemos nosotros separarlo basado en liquidez, cuáles son las acciones que son más líquidas de estas empresas y también otras características que nosotros como inversores estamos interesados en ver. Entonces los índices bursátiles agrupan instrumentos financieros así como acciones de empresas con ciertas características y agrupan los precios de estos instrumentos en un solo número para que los inversores puedan comparar precios actuales con precios históricos y así calcular el comportamiento del mercado. Existen también índices que agrupan todas las empresas que tienen acciones que se cotizan en la bolsa de valores y así tener una información más amplia para ver cómo el mercado en total se está comportando. Pero la idea clave acá es que te da un número específico. Como inversores, nosotros siempre queremos comparar o tener un número, un punto de referencia para ver si es que los precios de las acciones de estas empresas que están cotizando en las bolsas de valores están subiendo o están bajando. Y podemos ver ese comportamiento año tras año. Hay mucha información sobre esto. Ver, por ejemplo, la historia de 100 años de rendimiento, cómo la bolsa ha dado, o la rentabilidad que uno puede recibir. Todos son importantes factores que uno como inversor siempre está interesado en ver. Entonces ahora yo voy a entrar un poco más en detalle para que ustedes sepan cómo funciona todo esto. El último informe anual del Intercontinental Exchange, que es el pariente del New York Stock Exchange, informan que existe 2.200 empresas que tienen instrumentos que están cotizando en las bolsas del New York Stock Exchange. Ahora, según el último informe anual del Nasdaq Incorporated, actualmente existe 3.058 empresas que tienen instrumentos que se cotizan en esta bolsa. Entonces, si sumamos las dos bolsas, el New York Stock Exchange y el Nasdaq, tenemos casi más de 5.000 empresas. Ahora, lo que pasa es que existen empresas así como el S&P Dow Jones Índices, o por ejemplo el FTSE o el Wilshire, que son empresas privadas que se especializan en crear índices y en operar estos índices. Entonces existen diferentes índices, existe el Standard & Poor's 500 y el Dow Jones Industrial Average, índices que siempre vemos todos los días cuando nosotros monitorizamos los mercados. Después el FTSE también produce el FTSE Russell. Después tenemos el Wilshire 5000. Yo voy a hablar más del Wilshire 5000 en otros videos para que ustedes sepan cómo utilizar este índice para analizar la bolsa. Ahora el otro también es el Nasdaq Composite, que está acá. Es de que aparte de estas empresas privadas que se encargan de producir estos índices, las mismas bolsas también producen sus propios índices. Por ejemplo, tenemos el Nasdaq Composite producido por la bolsa del Nasdaq, entonces también tienen ahí acciones de las 3.058 empresas que se cotizan en el Nasdaq. Aquí tenemos el New York Stock Exchange Composite Index, que tienen acciones que se cotizan en la bolsa de Nueva York. Ahora, ¿qué contienen estos índices bursátiles? Porque yo he mencionado, ¿no?, que estos índices agrupan a las empresas, ya sea por tamaño, o sea por sectores, o sea por otras características. Y el Standard & Poor's 500 agrupan las empresas más representativas de las bolsas de Estados Unidos. Ejemplos incluyen, por ejemplo, la empresa 3M, la empresa Apple y Amazon, etcétera, etcétera, obviamente a llegar hasta las 500. Después tenemos el Dow Jones Industrial Average, que se enfoca exclusivamente en empresas de Estados Unidos, más que todo los large caps.
de eso voy a hablar más en otros videos, que son 30 empresas en total. Tenemos, por ejemplo, Coca-Cola, Procter Gamble, Microsoft, Boeing, y estas empresas también están incluidas en el Standard & Poor's. Después tenemos el Nasdaq Composite, producido por el Nasdaq. Y este índice contiene empresas como Intel, eBay, Cisco, etcétera, etcétera. Después tenemos, por ejemplo, el FTSE Russell 2000, creado por el FTSE, que es una empresa británica, que básicamente el dueño es la bolsa de Londres. El Russell 2000 se enfoca exclusivamente en los small caps. Son empresas pequeñas que tienen acciones que se cotizan en las bolsas de Estados Unidos. Y estas empresas no son tan conocidas, pero quizás algunos de ustedes más o menos lo saben. Por ejemplo, tiene el Boston Beer Company Incorporated, tiene la empresa Yelp, tiene la empresa el Cheesecake Factory, tiene el Papa John's. Son empresas pequeñas que están cotizando en las bolsas de Estados Unidos. Y ahora, si ustedes quieren saber los componentes de cada uno de estos índices, acá abajo del video he puesto un enlace para que ustedes sepan cuáles empresas están incluidas en este índice. Y acá está un ejemplo. Por ejemplo, acá estamos viendo el Russell 2000 en este website del bar chart. Más abajo, y acá vemos cuáles son todas las empresas que están incluidas en este índice. Entonces, es una buena fuente de información para ustedes. Ahora, la pregunta que recibo bastante es cómo comprar o cómo invertir en estos índices. Porque actualmente existe la habilidad de comprar. Ya no estamos ya eligiendo empresas individuales, sino elegimos un índice completo, ya bien diversificado. Y el modo sería a través de estos instrumentos que le llaman los ETFs, o también puede ser fondos mutuos apartes también que copian índices en Estados Unidos específicamente. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el índice del S&P 500. Ahora, existe un instrumento que se llama un ETF, o en inglés se llama el Exchange Traded Fund, o en español los fondos cotizados. En otro video voy a hablar más qué significa Exchange Traded Fund, pero la cosa es de que cuando vemos acá, la empresa que produce ese instrumento financiero que está copiando este índice de Standard & Poor's puede ser la empresa State Street o Vanguard. El símbolo de ese ETF que copia el S&P 500 es el SPY, bien famoso ETF, y para Vanguard es el VOO. Y esto básicamente están copiando el S&P 500. Después tenemos el Dow Jones Industrial Average que yo he mencionado anteriormente. También existe un ETF producido por la empresa State Street, y el ETF se llama el DIA, que está copiando el Dow Jones. Después tenemos para el Nasdaq. Ahora, no existe un Nasdaq Composite, existe lo que llaman el Nasdaq 100, que tiene las 100 empresas más representativas del Nasdaq. También existe un ETF producido por la empresa Invesco y lo llaman, el símbolo es el QQQ. Y finalmente, acá estoy poniendo acá el índice que he mencionado acá, el Russell 2000, que se enfoca en small caps de Estados Unidos. Igual BlackRock produce un ETF que copia el Russell 2000 y ese ETF que se llama, el símbolo es IWM. Entonces, ahora la ventaja de comprar estos instrumentos o estos ETFs que copian estos índices es de que ya vas a tener un portafolio ya diversificado, porque estos índices contienen bastantes empresas. La idea de la diversificación es que nos ayuda a nosotros a minimizar el riesgo, y estos instrumentos son una importante herramienta financiera que nos ayuda a hacer eso. En otros videos voy a hablar más sobre estos índices y hacer una presentación más en detalle, y también hablar más de los ETFs o los Exchange Traded Funds. Entonces, estén pendientes. Voy a seguir yo publicando más videos y espero que esta información sea de utilidad para las personas que están viendo este canal. No se olviden de seguirnos en redes sociales. Le agradecemos pues una vez más al profesor Romero por esa interesante información que nos da de los índices de Estados Unidos. Pero vamos a ver algunos casos, algunas experiencias, ¿no? Algunas experiencias de inversionistas, ¿no? Porque todo lo que vemos ahí es que se puede ganar o perder, y eso, digamos, solamente son palabras, ¿no? Son palabras, pero vamos a ver, digamos, cuál es la realidad en el caso de algunos inversionistas, ¿no? Un ratito ahí.
Mucho se habla, digamos, de Warren Buffett, que recuerdan que le estuve hablando, ¿no? Este señor octogenario, muy respetado en el mundo financiero, un gran inversionista, ¿no? Un gran inversionista, y él mismo tiene su empresa, ¿no? Pero además invierte en las acciones de otras empresas, ¿no? Y se dice, digamos, que toda su riqueza que ha hecho es en base a, a esta compra, a compra de instrumentos en particular y compra de índices bursátiles, ¿no? Ahí vamos a ver un ratito. 2022 ha comenzado con caídas en las principales bolsas del mundo y hay mucha incertidumbre para el resto del año. ¿Es el comienzo del crash que tanto se ha comentado y hay que vender? ¿Qué hacer ahora? ¿Qué hacer como inversores en 2022? ¿Y cómo salir victorioso? Es lo que nos va a explicar Warren Buffett en el vídeo de hoy. Venga, empezamos. Hola y bienvenido. Warren Buffett es considerado el mejor inversor de la historia por la gran rentabilidad que ha obtenido durante tantos años. Pero además es un experto en manejar las situaciones de grandes caídas en bolsa. Por ejemplo, en el año 2000 el Nasdaq se disparaba, el S&P 500 no lo hacía del todo mal, y Warren Buffett estaba muy por debajo, al no haber querido comprar compañías de Internet, que estaban de moda. 2 años después, el S&P 500 caía y el Nasdaq se hundía. Y al final de estos 5 años, la rentabilidad de Buffett fue muy superior. Ahora, en 2022, mientras que los índices han arrancado bastante mal, Warren Buffett ha esquivado las bajadas de las bolsas y Berkshire está en verde en 2022. Sin embargo, las caídas no son momentos fáciles y muchos inversores no las gestionan bien. Algunas personas no deberían poseer acciones, sin duda, porque simplemente se molestan demasiado con las fluctuaciones de los precios. Si vas a hacer cosas absurdas porque tus acciones bajan, no deberías poseer las acciones. Cosas absurdas como vender una acción solo porque baja. Quiero decir que si compras tu casa por $20.000 y alguien viene a continuación y te dice te pagaré 15.000, desde luego que no la vendes. Un ejemplo de esto lo podemos ver en el crack del 87, donde se produjo la que es, a día de hoy, la mayor caída de una sesión del S&P 500 de la historia. En acumulado, el mercado cayó alrededor del 30%. Desde luego que Buffett no vendió. Gracias a no vender, y a pesar de esta brusca caída, 2 años después, Berkshire valía más del doble de lo que valía antes de la caída del 87. Rendimiento muy por encima del S&P 500 y del Nasdaq. En una reunión de Berkshire, a Buffett le preguntaron lo siguiente. Me pregunto si nos daría una pista sobre cuáles van a ser sus estrategias, si es realmente cierto que el mercado empeorará en los próximos años. Bueno, si el mercado se abarata, tendremos muchas más oportunidades de hacer cosas inteligentes con el dinero. Ahora bien, si vamos a gastar el dinero mientras tanto, esa es otra cuestión. Pero ya sabes, vamos a comprar cosas, una cosa u otras, negocios, acciones, bonos de alto rendimiento, lo que sea. Vamos a estar comprando cosas mientras viva, al igual que voy a estar comprando comestibles. Voy a estar comprando comida el resto de mi vida. Ahora bien, ¿prefiero que los precios de la comida suban o bajen si voy a comprar comida mañana, la próxima semana, el próximo mes y el próximo año? La respuesta es obviamente sí. Soy un comprador neto. Lo haré mejor si bajan los precios. Es un comprador neto de comida y se considera un comprador neto de acciones. Así que si los precios de las acciones son más bajos, Buffett se alegrará, ya que puede comprar más barato. Esto lo aplicó cuando compró Coca-Cola en 1988, justo después del crack del 87. Así compró un 25% más barata una compañía que era igual de buena que unos meses antes. El negocio era el mismo, no le ocurría nada, pero se podía comprar más barato. La subida posterior ha sido tal que casi ni se aprecia esa caída del 87. Otro ejemplo es cuando compró Bank of America en el verano de 2011, después de que cayera un 87% por la crisis financiera del 2008.
La subida desde entonces le vuelve a dar la razón a Buffett. Algunas personas no son emocionalmente aptas para poseer acciones, pero creo que sí lo serían si se informaran sobre lo que realmente están comprando, que es una parte de un negocio. Y cuanto más tiempo poseas las acciones, menos riesgo correrás con ellas. La rentabilidad de la bolsa está demostrada en sus muchos años de historia. Las acciones a largo plazo han sido inversiones muy rentables. Como dice Buffett, si conocemos muy bien el negocio que estamos comprando, gestionaremos sus acciones mucho mejor. Y no hay que olvidar que, aunque haya caídas en bolsa, el mercado siempre se ha recuperado. Por ejemplo, el S&P 500 está un 28% por encima del máximo prepandemia a pesar de las recientes caídas. Está un 177% más alto que en el máximo previo a la crisis financiera de 2008 y un 1200% por encima del máximo previo al crack del 87. Así que, aunque tengamos caídas en bolsa, Buffett nos dice que no hay que vender si no le ocurre nada a la compañía. Otra característica de 2022 son los síntomas de sobrevaloración de los mercados. Uno de ellos puede ser el PER Shiller actual del S&P 500, aunque haya bajado algo en 2022 por las caídas de enero. Otro es la previsión negativa de Bank of America para el S&P 500 en esta década. Vamos a ver qué dice Warren Buffett al respecto. Para ello, nos vamos a apoyar en lo que decía en la carta anual a los accionistas del 2019. En los próximos años, esperamos trasladar gran parte de nuestro exceso de liquidez a negocios que serán propiedad permanente de Berkshire. Sin embargo, las perspectivas inmediatas para eso no son buenas. Los precios están por las nubes para las empresas que poseen perspectivas decentes a largo plazo. Como decimos, esto lo dijo en 2019, y entonces Buffett veía el mercado sobrevalorado. Desde entonces, el S&P 500 ha subido un 50%, mucho más que su media histórica, a pesar de haber sufrido una pandemia. Por lo que Buffett ve ahora mismo el mercado más sobrevalorado aún que en 2019, ya que los múltiplos a los que cotiza la bolsa ahora son mayores que los de 2019. Y la previsión que hacía Bank of America en 2019 era más positiva que ahora. El efectivo que lleva acumulando Buffett los últimos tiempos es una muestra de que no ve oportunidades de inversión a buen precio o al menos a precio razonable, más allá de las acciones que tiene en cartera, claro. No hay que olvidar que, debido al inmenso capital que maneja, solo puede invertir en las compañías grandes, por lo que tiene más difícil encontrar buenas oportunidades. La pila de efectivo de Berkshire Hathaway creció desde 60.000 millones en 2016 hasta casi 140.000 millones en 2020. Ahora acumula ya 150.000 millones. Buffett ha reconocido que le gusta tener unos 15 o 20.000 millones en liquidez para poder aprovechar las oportunidades que se presenten. Pero ahora mismo tiene 8 veces más de liquidez de lo que le gustaría. En esta situación se hace más importante aún seleccionar muy bien las acciones que compramos. Y como nos dice Buffett, si no encontramos una buena oportunidad de inversión, solo tenemos que esperar a que aparezca. Por ejemplo, ahora tenemos a compañías de alta calidad como Meta, Amazon o Alphabet mucho más baratas de lo que estaban hace solo un mes. Así que con mercados sobrevalorados, seleccionar bien las acciones es clave. Y si no encontramos una buena oportunidad, solo hay que esperar. Otro aspecto particular de este 2022 y que afecta a la inversión es la inflación. Warren Buffett ha vivido a lo largo de su historia como inversor periodos de mucha mayor inflación que la actual, como al inicio de los años 80. En la carta anual a los accionistas de 1982, Buffett explicaba qué tipo de negocios había que comprar en periodos de alta inflación. Indicaba dos tipos. El primero es uno que sea capaz de incrementar los precios sin perder cuota de mercado, sin que disminuyan las ventas. Esto lo pueden hacer compañías que tengan ventajas competitivas, que les permitan tener poder de fijación de precios. Apple puede subir el precio de sus iPhone al ritmo de la inflación, o incluso más, y no tendrá problema en venderlos, ya que sus clientes los seguirán comprando. Visa puede subir al ritmo de la inflación la comisión que cobra por cada transacción que se realiza con sus tarjetas, y sus tarjetas se seguirán utilizando. Ambas son compañías que Buffett tiene en cartera, y ambas cuentan con grandes márgenes netos.
un alto margen neto es un indicio de tener poder de fijación de precios. De hecho, si la compañía es capaz de subir los precios al ritmo de la inflación, lo que hará será aumentar sus beneficios. Vamos a verlo. Suponemos que una compañía tiene estas ventas, estos costes y por tanto estos beneficios. Si sube la inflación un 10%, los costes lo hacen al mismo ritmo. Sus nuevos costes serán de 99 millones. Si sube los precios un 10%, aunque venda la misma cantidad de productos, sus ingresos aumentarán un 10%. Ahora, el beneficio será de 11 millones en vez de 10, por lo que habrá aumentado los beneficios un 10%, simplemente aumentando los precios al mismo ritmo que sus costes. Además de las compañías que tengan ventajas competitivas, habrá más compañías que serán capaces de subir los precios al ritmo de la inflación. Veamos un ejemplo sencillo. Una panadería no tiene ventajas competitivas o prácticamente no tiene ninguna. Si sube el precio de la harina de trigo, lo habitual es que todas las panaderías suban el precio del pan y sigan manteniendo así sus beneficios. Así que el problema vendrá en las compañías que no sean capaces de repercutir a sus clientes la subida de los costes. El segundo tipo de compañías que nos indica Buffett para invertir en periodos de inflación son compañías que puedan aumentar mucho los ingresos sin tener que realizar una elevada inversión para ello. Un ejemplo son los negocios escalables, como Netflix o Microsoft. A Microsoft no le cuesta prácticamente nada el hecho de que compremos una nueva licencia de Office. No tienen que desarrollar nada nuevo. Un caso opuesto serían las fábricas de automóviles. Para producir el triple de vehículos, probablemente necesitarán el triple de fábricas y el triple de empleados. Así que dos preguntas que nos deberíamos realizar si queremos invertir en una compañía son: ¿puede subir los precios al ritmo de la inflación? ¿El negocio es escalable? Vamos a ver otra característica de 2022. Posibles subidas de tipos de interés. La Fed prepara la primera subida de tipos de interés en marzo, de las 3 que tienen previstas realizar en 2022. Y esto tiene repercusión en la bolsa. El valor de cada negocio, el valor de una granja, el valor de un apartamento o el valor de cualquier activo económico es 100% sensible a las tasas de interés, ya que todo lo que estás haciendo al invertir es transferir algo de dinero a alguien ahora a cambio de que llegue un flujo de dinero durante un periodo de tiempo en el futuro. Cuanto más altas sean las tasas de interés, menor será el valor presente. Por lo tanto, cada negocio por su naturaleza, ya sea Coca-Cola, Gillette o Wells Fargo, en su valoración intrínseca es 100% sensible a las tasas de interés. Lo que nos está diciendo Buffett es que si suben los tipos de interés, aumentará la rentabilidad de los bonos, de los activos libres de riesgo. Si sube la rentabilidad del bono americano a 10 años, sube el coste de oportunidad para los accionistas y por tanto sube la WACC. Al estar la WACC dividiendo, hace que el valor de la compañía baje, el valor de cualquier compañía. Veamos cómo han afectado los tipos de interés de la Reserva Federal a la bolsa. Aquí tenemos la evolución de los tipos desde 1955. Vemos que el pico fue del 19% poco después de 1980. Y aquí tenemos el PER Shiller del S&P 500. Si partimos desde 1955, vemos que el periodo donde la bolsa cotizaba más barata era justo después de 1980, cuando los tipos de interés estaban más altos. Vemos que, más o menos, el S&P 500 cotizaba a una media de PER 6, que es muy bajo. Como decíamos, si suben los tipos de interés, sobre todo si lo hacen como en los años 80, bajará el valor de las compañías, y por tanto, es lógico que coticen a un PER más bajo. En 1980, podíamos invertir en un bono a 10 años a un 15% de interés garantizado. Así que no íbamos a invertir en un activo con riesgo, como es la bolsa, si no esperábamos ganar más de un 15%. Por lo tanto, si suben los tipos de interés, la valoración del mercado bajará. Ahora bien, Buffett tampoco cree que haya que volverse loco con esto. Solo tenemos que tener en cuenta que si en 2022-2023 suben los tipos de interés, las valoraciones de las acciones irán disminuyendo a medida que se vuelven más atractivos los bonos. En caso de subida de tipos, las acciones más perjudicadas serían las de alto crecimiento, ya que la mayor parte de sus beneficios serán en el futuro. También se verán perjudicadas las compañías muy endeudadas, ya que tendrían que pagar
más intereses. Pasamos a ver otra de las características de 2022, la incertidumbre. No somos buenos pronosticando el mercado. Quiero decir, nosotros, en general, sabíamos que estábamos comprando grandes gangas a mediados de los años 70. Sabíamos que el mercado se volvió loco a finales de los 90. Pero Charlie y yo no pasamos tiempo pensando o hablando sobre lo que va a hacer el mercado de valores, porque no lo sabemos. Sabemos a veces que estamos obteniendo muy buen valor por nuestro dinero cuando compramos algunas acciones, pero no estamos operando con acciones sobre la base de ningún tipo de pronóstico macroeconómico. He visto a muchas personas dejar pasar oportunidades porque se enfocan en una sola variable económica o en un solo problema que enfrenta el país y se olvidan de lo bueno. Quiero decir, si puedes comprar muy buenos negocios a precios atractivos, es una locura decir, creo que me quedaré fuera porque podría ser un poco más barato el próximo año, o algo por el estilo, porque el mundo se va al infierno. Así que Buffett nos lo deja claro. No intentar predecir el mercado ni la macroeconomía, y centrarnos en comprar buenos negocios a buenos precios. Y por supuesto, no olvidar nunca las reglas que ha aplicado Buffett toda su vida, y que le han permitido ser una de las personas más ricas del mundo. Reglas que cualquiera de nosotros podemos aplicar. Estas reglas las vimos en detalle en un vídeo anterior. Te lo dejo aquí. Interesante este resumen que También te dejo aquí la opción para que te... Espérate. Este resumen que se hace acá con estas reglas. Primero por acá, allí. Un poquito más, ya. Esto es lo que invita, digamos, Warren Buffett a tener en cuenta, ¿no? Que no necesariamente si cae la bolsa tienes que vender. Él tiene un temple, digamos, de una persona que no se aloca porque pasa algo, ¿no? Sino que se toma sus tiempos, toma sus tiempos y movimiento para hacer algo, ¿no? O sea, no se asusta por así, ¿no? Este otro, mercados sobrevalorados. O sea que si aumentan los precios, no necesariamente es una cuestión real del mercado, ¿no? Sino que eventualmente está sobrevalorado y no hay que asustarse por eso, ¿no? Alta inflación, ¿no? Como dice acá, puede subir los precios al ritmo de la inflación. Se refiere, digamos, a los precios de las acciones, que es su fuerte de él, ¿no? Eventualmente podría ser, como no, y ha demostrado que en algunas épocas de alta inflación, él ha tenido, digamos, buenas operaciones. Subida de tipo de interés. El tipo de interés se refiere al- a los intereses que cobran las entidades financieras, ¿no? Y que generalmente son fijadas en otros países por la FED que se mencionaba, que es una suerte del Banco Central de Reserva aquí en el Perú, ¿no? La FED de Estados Unidos. En nuestro medio, los tipos de interés son fijados por los propios bancos, ¿no? No, en realidad no lo fija el Banco Central de Reserva, ¿no? Pero el asunto es que frente a una subida de tipo de interés, no cambiar la forma de invertir, ¿no? Siguen lo mismo, no te asulfures, ¿no? No te cruces, no te rayes, ¿no? Sino calma, ¿no? Este señor es el rey de la calma, ¿no? Incertidumbre actual. Ah, él no se preocupa, ¿no? Muy interesante esto, él no se preocupa, digamos, en predecir el mercado, que subirá porque esto, por lo otro, no lo deja ahí, es una suerte de dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Que él tranquilamente sigue ganando, ¿no? Ni siquiera le interesa, dice, la macroeconomía, ¿no? Simplemente él se fija en sus instrumentos, ¿no? Bueno, estas son algunas claves para poder invertir y las que vienen son también aquí, tenemos aquí estas otras, son elementos que él tiene en cuenta, ¿no? Que siempre, digamos, hay que hacer las inversiones de interés compuesto,
que hay que tener un cierto, digamos, celo a la avaricia y el miedo, ¿no? No ser no entrar, digamos, en términos de avaricia, ni tener, ni ser temeroso, ¿no? Ese no es su juego de él, ¿no? No es su característica, ¿no? Más bien, si no es y si no aplica la avaricia, más bien es un tipo como cualquiera que le gusta gastar y se jaranea y goza la vida, ¿no? Y no le da miedo que suba o baje o que entre, digamos, cualquier presidente, que haya inflación, que haya cualquier cosa, no tiene miedo él. Es una suerte de inmune a esas cosas, ¿no? No endeudarse para invertir, ¿no? Bueno, este es un punto que debemos de tener en cuenta siempre, ¿no? Eh, y esta es una regla general en los mercados, ¿no? Hay que invertir con los excesos que tenemos, ¿no? Con lo que tenemos y en exceso, ¿no? Pero no endeudarse para invertir. ¿Por qué? Porque al endeudarse vas a tener que pagar una tasa de interés y de repente al invertir no logra recuperar esa tasa. Y entonces de ahí, digamos, el consejo de no endeudarse para invertir, comprar por debajo de su valor. Bueno, eso es lo que ha hecho siempre él, pero él sabe, digamos, en qué momento, el momento preciso. Como dicen, este señor es un zorro, un zorro viejo de las finanzas, ¿no? Donde sabe, digamos, en qué momento que está a la baja algún instrumento, ese es el momento de comprarlo. Pero ese momento es por ejemplo, aquí en la gráfica vemos que hay que una acción, que un instrumento aquí hay un check rojo, que es el punto, digamos, más alto, ¿no? Y de ahí comienza a bajar. Hasta aquí ya llegó a cero, porque ahí esa línea debe indicar una suerte de promedio, ¿no? Y ahí sigue bajando, ¿no? Sigue bajando. ¿En qué momento compra él, no? ¿En qué momento? Por acá, más abajo, cuando eh, ya tiene una suerte de olfato propio, digamos, de un inversionista, ¿no? Y que generalmente lo obtiene la gente con experiencia, sabe, digamos, de qué momento actuar, ¿no? Como lo hace la gente, sabe en qué momento hablar, qué hablar. En este caso, él habla, digamos, comprando y vendiendo. Sabe en qué momento comprar y en qué momento vender, ¿no? Comprar y ser paciente. Estuvo comentando ahí, dice que él siempre va a estar comprando sus alimentos y todo eso, toda la vida, todo el tiempo que esté vivo, ¿no? Y como tal, también va a ser, digamos, con las acciones. Siempre va a estar comprando, ¿no? Por eso dice comprar y ser paciente. O sea, él siempre aprovecha oportunidades. Cuando decía que compraba Coca-Cola, que compraba un banco, creo, no es que esté comprando la empresa, digamos, Coca-Cola, sino que está comprando acciones de Coca-Cola. Él compra acciones de Coca-Cola y lógicamente se convierte en propietario, ¿no? En propietario. Ahora habría que ver, digamos, qué nivel de propiedad tiene ahí en la empresa. Cuando decía que compra el banco, sí, of America, creo, se refiere, digamos, a que ha comprado acciones de ese banco. El asunto, digamos, que él compra, digamos, de todo. No tiene preferencia, digamos, por un tipo de instrumento, ¿no? Compra de todo lo que signifique, digamos, instrumentos, está presto, digamos, a comprarlo. Por eso dice comprar y ser paciente. Ser paciente porque en el sentido, digamos, que eh, esperar, digamos, el momento adecuado. Es posible, digamos, que haya tenido errores, ¿no? Haya tenido errores porque es humano, es falible, ¿no? Y qué sé yo, ¿no? Pero mayoritariamente son aciertos lo que ha tenido, ¿no?
Acciones de tu círculo de competencia. Ajá. Generalmente él apunta, digamos, a comprar acciones de empresas que le pueden hacer competencia al tipo de negocio que él maneja, ¿no? Se estuvo hablando siempre de que él le hablaba en su carta anual a los accionistas, ¿no? O sea, Warren Buffett, en su carta anual a los accionistas, diría, eh, él, esos accionistas son los accionistas de su empresa, ¿no? O sea, él tiene su empresa, donde él es el accionista mayoritario y donde hay también otros accionistas, ¿no? Y entonces, como tal, está obligado pues a emitir una carta, como lo hacen acá también en el mercado bursátil, donde se comunica, digamos, de cuál ha sido la situación de la empresa durante el año y qué se prevé para el futuro, ¿no? Entonces, siendo así, él aconseja, digamos, que invertir en acciones de empresas que sean de su competencia. ¿Para qué? Para, digamos, eliminarlos, ¿no? Para eliminarlos. No hay nada mejor, digamos, que en cualquier negocio eliminar a la competencia, ¿no? Y ganarlo y ser propietario, ¿no? Eso generalmente hacen, por ejemplo, los grandes monopolios, ¿no? Eso acá en nuestro medio, por ejemplo, se ha visto en el caso de Bacus, que terminó comprando Pilsen, Cusqueña, Garza Real, y todas las chelas que había, digamos, en el mercado, ¿no? Como se han dado en otros negocios también que han terminado, digamos, comprando todo lo que se oponía a su negocio, ¿no? Y también viene pasando con Alicor, ¿no? Alicor, así, ha ido poco a poco comprando. En promedio, Alicor compra 3, 4 empresas al año. Empresas así de cierto nivel, ¿no? De cierto nivel que salen al mercado a hacerle la competencia, ¿no? Pero finalmente termina comprándolo y termina, digamos, adueñándose el mercado y haciendo la acción monopólica eh, que nunca se ha dicho eso, ¿no? Que sin embargo se está diciendo actualmente en este gobierno, especialmente el doctor Aníbal Torres como premier, lo viene mencionando así muy cotidianamente, habla de los monopolios. Y en realidad al monopolio que se está dirigiendo más es al monopolio de Alicor, que es el de los alimentos, ¿no? Y al monopolio que tienen los grupos, los grandes, los bancos, ¿no? Y sus grupos económicos, ¿no? Por ahí va. Bien, bien, no sé si ustedes tienen un comentario, por favor. ¿Algo? Hola, hola. Si no, si tienen un comentario, por favor, lo anotan por ahí o lo dicen con su micrófono, está abierto ahí mientras voy a buscar aquí la lista. Nos vamos por la lista. Creo que hemos hecho una revisión bastante amplia de lo que son los índices, la parte teórica, la parte, los comentarios nacionales, internacionales, los índices propios de nuestro país, los índices de otros mercados como Estados Unidos, algunos comentarios sobre otros índices del mundo. Y hemos terminado con esta experiencia de Warren Buffett, que esencialmente invierte en índices, ¿ah? Aun cuando el presentador, nuestro colega ahí que ha presentado, no ha mencionado los índices, ¿no? Pero de hecho, su fuerte en inversiones de Warren Buffett son los índices, porque con eso diversifica sus inversiones. Y no solamente de él, sino de cualquier inversionista, ¿no? Cualquier inversionista que apunte, digamos, a ser ganador, tiene que apostar por los índices, porque es la forma, digamos, de cubrirse del alto riesgo que existe en instrumentos como las acciones. A ver, un ratito, estoy sintonizando ahí el listado para luego compartir con ustedes ahí. A ver, ahí estamos.
Nos vamos ahí. Ah, muy bien, entonces vamos a ver. Sábado 23. Sábado 23. Vamos con Arce. Presente, profesor. Muy amable. Bazán. Presente, profesor Bazán. Gracias. Borges. Creo que este muchachón. Ah, no, es señorita, ¿no? No asiste, ¿no? Nunca ha asistido hasta ahora. Calderón. Calderón. Tampoco, ¿no? Son dos. Este es este varón, ¿no? Estos dos pupilos, pupila y pupilo que nunca se han hecho presentes por estos lares. Carrasco. A ver, acá, buenas noches. Se está llamando. Ah, ya, está muy bien este Lucuche. Punto para usted. Está avisando ahí a los compañeros. Qué bien, qué bien. Bien. Carrasco. No está, ¿no? Castillo. Carrasco presente. Carrasco, presente, de acuerdo. Castillo. Castillo presente, ingeniero. Muy amable, gracias. Chuquirachi. Presente, También. profesor, buenas Allá. noches. Oye, qué bien, hombre, que esté por acá ya. Mira, tienes falta. No, profe, Sí, yo sí asistí las anteriores clases, ¿por qué tengo falta? ¿por qué tengo falta? Porque se te ha llamado y no has estado, ¿no? Pero por ese gusto te voy a quitar aquí una más, ¿ah? Una, para animarte, que sigas adelante. Pero Gracias, profesor. si, Pero si sí participé en su clase, sí no creo, no estuve creo. presente. De repente te has fugado, pues. Bien, seguimos. Cruz. Presente. Muy amable, gracias. Farfán. Farfán. Farfán en el chat, ingeniero. Allá, correcto, muy amable. Sí, parece que te está fallando su aparato, ¿no? Fernández. Presente, profesor. Muy amable, gracias. Flores. Presente. Flores Ramos, ¿no? Flores Vilches, presente. Presente, profesor Flores Ramos. Allá ahí están toda la familia Flores. Los Flores aparecieron en dupla. Muy bien, los felicito. Seguimos adelante. García. Presente, ingeniero. Gracias, muy amable. Guevara. Presente, profesor. Gracias. Guillén. Presente, ingeniero. Gracias, muy amable. Jaimes. Presente. Gracias, Jaimes. Yayico. Presente, profesor. Ya, muy bien. Lupuche. Ni qué decir, pues. Presente, ingeniero. Muy amable, gracias. Morales. Presente, profesor. Muy amable, gracias. Navarro. Presente, profesor. Gracias, muy amable. Olivares. Presente, ingeniero. Ok, gracias. Pérez. Pérez Linda. No está, ¿qué pasó ahí? Quispe Hipólito. Presente, ingeniero. Profesor Pérez Quintana en el chat escribió. El chat, profesor. Allá, Pérez está ahí. Ya, correcto, gracias. Quispe Hipólito. Presente, profesor. Muy amable. Quispe Palomino. Presente, profesor. Gracias. Ramírez. También aquí tenemos este alumno que nunca ha asistido. Ramos Inga. Presente, profesor. Muy amable. Una exfaltona. Exfaltona. Ahora lo veo. Oye, te felicito, Jacqueline Fiorella, ¿no? Sí que lo veo que estás conectada a todo, ¿verdad? Está bien. Hay que seguir así, ¿eh? Muy bien, muy bien. Mira que yo me acuerdo del ciclo pasado y antepasado, creo que también nunca asististe. Vamos con Rivas. Presente, profesor. Muy amable, gracias. Santos Mesa.
Santos. Nada. Perdón, no está Santos. Acá vamos con Sevilla. Sevilla. Nada. Silva. Se han puesto de acuerdo todo lo de lo que está en la lista de aquí al final. Sí, lo presente, profesor. Ay, ya, salvaste el capote, pucha, me parecía medio raro que todos se han puesto de acuerdo. Vega. Vega. Bueno, no está. Por si acaso, nuevamente vamos a un último llamado. Borges, Calderón, Ramírez, Santos, Sevilla, Vega. No están. Bueno, no están. Bien, entonces regresamos acá. Bueno, si hubiera alguna pregunta, por favor, adelante. ¿Alguna pregunta, un comentario? Bueno, como no hay preguntas, quiere decir que todo ha estado clarito. Muy bien, yo les agradezco por la clase, nos estamos viendo y escuchando ahí. Bueno, la tarea de esta semana, igual como las anteriores, se dejará ahí en la plataforma Canvas. Y cualquier detalle estamos coordinando como siempre lo hacemos. Gracias, buenas noches. Ok, profesor, buenas noches. Buenas Gracias. noches, ingeniero. Muy amable, gracias, delegada. Profesor. Hasta luego, gracias, Camila. Pero, profesor. Gracias, Flores. Buenas Saludos. noches, profesor. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos. Cerramos aquí.